Buenos días, si alguien nos salude antes. Vamos a pedirle al Señor su guía para ahora la reflexión sobre su palabra, sobre lo que trae para decirnos a nosotros. Padre Santo, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque podemos adorarte. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en favor nuestro, Señor, a través de tu Hijo, de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de su regreso, Señor, porque lo esperamos. Ayúdanos a vivir cada día con ese pensamiento, con el anhelo de su regreso, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, que nuestras cosas prácticas, en lo cotidiano, Señor, podamos ver nosotros, podamos confirmar a nosotros mismos, Señor, que nuestra vida es una vida que te espera, Señor. Ayúdanos a ser esas personas, Señor, esos hijos tuyos, Señor. Aquel que espera el regreso de su Señor, como lo enseñas en tu palabra también. Te pido, Señor, que bendigas a los niños, a sus maestros, sus clases, Señor, a nosotros aquí, que nos ayudes, Señor, a descubrir lo que tenés para decirnos a nosotros hoy. Sabemos que vos nos animás, nos consolás, nos enseñás, nos corregís, nos guías, Señor, y te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos, Señor, también a escuchar y a ser fieles, Señor, a lo que vos nos mostrás. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Él, en el nombre de tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Funciona esto? ¿Funciona? Sí. Bueno, no sé cuántos han estado estos últimos domingos. Con Lucas vimos el capítulo 15 de Hechos, hasta el último pedacito final que me toca a mí hoy, y también los primeros versículos del capítulo 16. Esas son las cosas que vamos a ver hoy. Si van abriendo sus Biblias, se pueden ir buscando. Antes quería hacerle un par de comentarios. ¿Cuáles eran mis impresiones previas sobre el pasaje, ¿no? Antes de ponerme a pensar, a preparar, a buscar y a leer. Cuando uno ve, me tocó este pasaje y uno lo lee, ¿sí? Aunque uno quizás ya lo conoce, se imagina de qué se trata, pero lo vuelve a leer. Y la verdad que es un pasaje que cuando uno lo mira así, desde el principio, ya van a ver por qué, ya lo vamos a leer, pero quería primero adelantarles esto, lo que me pareció a mí antes. Que es un pasaje difícil de preparar para pensar, para reflexionar o para enseñar. Así a primera vista pareciera no haber una enseñanza relevante, como por ahí encontramos en otros pasajes, jugosa, profunda. La narración, ya van a ver cuando leamos, tiene un comienzo bastante abrupto y un final abierto. ¿Sí? O sea, hay muchos personajes, poco desarrollo. Hay poca acción y poco diálogo. ¿Mm? Y además, una cosa por ahí, por supuesto es una impresión subjetiva de primera instancia, como que el Señor no parece ser protagonista de lo que está pasando acá, ¿sí? En esto que vamos a leer ahora. Se plantean en este pasaje dos o tres cuestiones positivas. Una, podemos decir, confusa o dudosa, y otra que es tan negativa que opaca el resto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando lo leamos. No hay ningún milagro, no hay ninguna intervención sobrenatural del Espíritu Santo en este pasaje. Bueno, eso como comentario previo. Ahora, dos de los personajes de esto que vamos a leer ahora, aclaro desde el principio para que después quede bien claro. Yo voy a usar la palabra personajes, pero interprétenla los hermanos, los creyentes, los protagonistas, los que están acá. No son personajes, son personas reales, ¿no? De piel y hueso, esto no es ficción. Pero bueno, uno acostumbra a decir los personajes porque está refiriéndose a la historia que está comentando. Dos de los que están acá, uno es Pablo y otro es Timoteo. Más adelante, mucho tiempo más adelante, Pablo le escribe una carta a Timoteo, ¿no? Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Conocemos ese pasaje, lo hemos repetido últimamente en la escuela dominical también acá, ¿no? Y es útil para muchas cosas, ¿sí? Así que mi expectativa y mi esperanza hoy es la siguiente. Vamos a tener que estar concentrados. En alguna parte vamos a estar muy concentrados y prestar mucha atención. Pero yo creo que si lo hacemos vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Y Dios nos va a hablar personalmente a cada uno, y esa es mi oración hoy, mi pedido a Él, que nos hable a cada uno personalmente, que nos anime,
que nos consuele, que nos estimule a cambiar actitudes, lo que sea, y que nos ilumine. Ahora sí, vamos al pasaje. Ahí lo tienen escrito, Hechos 15, 36 al 16, 5. Esta es una primera lectura rápida, ¿sí? Después vamos a volver sobre los pasajes más adelante. Yo leo en Nueva Versión Internacional, cada uno puede acompañar con la que tenga allí. Y dice así, Hechos 15, 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó junto a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Sigo en el 16:1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. No sé si ahora que lo leyeron les quedaron impresiones parecidas a las que tenía yo, quizás no. El Espíritu habla de manera diferente a cada uno. Pero antes de ir versículo por versículo, una cosa, a ver si esto funciona. ¿Qué les dice ese número? ¿Qué les dice? ¿Alguien le dice algo? Un año. Bien, bien, hubo uno. Exacto. Un año. Mi edad. A Miriam le dijo algo totalmente diferente de entrada. Quizás si vemos el 49 no pensamos en un año, si hubiéramos visto 2020 sí hubiéramos pensado en un año, ¿no? Pero bueno, en el 49, este es el año en el que estas cosas suceden, ¿sí? Por supuesto que los años y todas las dataciones que vamos a usar acá, algunas son estimadas, otras son más ciertas, dependiendo si hay una coincidencia con una fuente extra bíblica que lo confirme o que no, y en algunos de los años que podemos llegar a nombrar, es como un rango en el que puede haber pasado en ese periodo eso que pasó, ¿sí? Incluso hasta algunas de las secuencias y las cronologías por ahí no están claras. Pero este pasaje, como que se ponen de acuerdo todos los que han estudiado la historia del tiempo bíblico, pasó en el año 49. ¿Sí? Lo que vemos acá. Interesante por ahí pensarlo en cuestiones temporales de años, porque se nos hacen, a algunos de nosotros, coincido, no a todos, se nos hacen más tangibles ciertas cosas, ¿no? O sea, esto que está pasando acá pasa más o menos al medio, si uno considera todo lo que se narra en el libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, desde qué año hasta qué año suceden todas las cosas que se cuentan ahí, esto es aproximadamente a la mitad, unos 16, 17, 18 años quizás después de que comienza la narración en Hechos, o hasta 20 años a lo mejor, y más o menos unos también 16, 17, 20 años antes de que termine la narración de Hechos. O sea, está en medio, no está en medio del libro, pero sí está en medio en lo temporal, en lo cronológico. Ahora, ayer aprendí una palabra nueva, yo que no conocía, a ver si alguno de ustedes la conoce. ¿Alguien sabe qué es analepsis? Es una palabra en castellano, claro. Nadie sabe qué es analepsis. Bueno, ahora les voy a decir la palabra que quizás sí conozcan. ¿Saben qué es lo que es un flashback? Ah, esa la saben. Todo lo que ven series en la tele saben que es un flashback. Bueno, analepsis es la palabra en castellano que no usamos, pero que quiere decir eso. Vamos a hacer un par de flashbacks, ¿no? Vamos a ir para atrás. Y vamos a ir para atrás, vamos a ir pasando. Hasta el año 31, ¿sí? Retrocedimos. ¿Qué pasó acá? Y ahora es donde tienen que prestar atención, ¿sí? Presten atención, porque va muy rápido. Si no, se va a hacer muy largo esto.
Año 31 a 32. Bernabé, un judío de Chipre, ofrenda en Jerusalén el dinero de un terreno. Y además lo llaman hijo de consolación, porque era como su don, ¿no? Año 33. Pablo se convierte. Pablo, que también era llamado, o antes era llamado Saulo, que viene de otra ciudad que es Tarso, y antes perseguía a los cristianos, se encuentra con el Señor y se convierte. Avanzamos. Año 36. Bernabé le presenta a los apóstoles en Jerusalén, le presenta a Pablo, y da testimonio del cambio violento de vida que había sucedido en Pablo, de perseguir a los cristianos a ser testigo de Cristo. A Pablo lo empiezan a perseguir y se vuelve a su ciudad, que es Tarso. Ahora, los dos eventos que siguen tienen una fecha que no está clara. Son como más tarde del año 45, pero puede haber sido varios años antes. Bernabé está en Antioquía, que es una ciudad en Siria, un poco al norte, ya vamos a ver un mapa después, al norte de Jerusalén. Es llamado hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Va a Tarso, lo busca Pablo, y juntos sirven al Señor en Antioquía. Al año siguiente de esto, llevan Bernabé y Pablo, juntan de parte de la iglesia de Antioquía una ofrenda y la llevan a los creyentes en necesidad en Judea. Vuelven a Jerusalén. Un año que sí está claro que coincide con este periodo es el del evento que sigue, que es en el año 44. Pedro es encarcelado. Pues, ¿se acuerdan ese pasaje que estamos viendo? Si ustedes se dan cuenta, son todas cosas de hecho que hemos visto, ¿no? Pedro es encarcelado, es liberado de la cárcel por un ángel y va a la casa de alguien, a la casa de María. Esta María resulta ser la madre de Juan Marcos. Juan Marcos, después yo lo voy a nombrar como Marcos de ahora en adelante, pero se llama Juan Marcos, que en su casa la iglesia se reunía a orar. Esto sucede en Jerusalén. Van apareciendo nuevos personajes todos que después los nombramos en el pasaje, no sé si se van dando cuenta, ¿no? Un tiempito después de eso, Bernabé y Pablo, que habían venido con la ofrenda, vuelven a Antioquía. ¿Y a quién se llevan con ellos? A Marcos. Año siguiente, comienza el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. ¿Sí? Van, ¿se acuerdan? Arrancan primero por Chipre y después van a Asia Menor. ¿A quién se llevan con ellos? A Marcos. Marcos va como ayudante de ellos. Marcos también era primo, otro pasaje de la Biblia dice después, que era primo o sobrino de Bernabé. No está claro porque la palabra se puede interpretar de las dos formas. Primo, ser pariente, Marcos de Bernabé. Y Marcos los acompaña como ayudante. En la primera etapa del viaje, cruzan el mar a Chipre, de Chipre cruzan el mar de nuevo a lo que hoy es Turquía, Asia Menor, y ahí viene un poco el comienzo de esta historia que empezamos a ver al principio, que leímos. Marcos se vuelve a Jerusalén, abandona la misión que estaba llevando junto con Bernabé y Pablo, los deja y se va. ¿Por qué? La Biblia no nos dice por qué, ¿no? Cuando uno va a los comentaristas, los que estudian, o uno mismo se pone a reflexionar, ¿por qué haría alguien así? ¿Por qué haría yo eso? ¿No? Puede haber sido por temor. Empezaron a dar cuenta que las cosas no eran tan sencillas. En el viaje, en este mismo viaje, lo apedrean a Pablo después. ¿Sí? Había oposición, rechazo, habría tenido temor. Marcos era seguramente más joven y quizás decían, no estaba tan convencido, tan sólido en algunas cosas. A lo mejor extrañaba su familia. O incluso capaz que había desacuerdos, ¿no? Suele suceder. Hay desacuerdos, mejor hagámoslo así, no, mejor no lo hagamos así, bueno, y se fue. No sabemos por qué, pero Marcos los deja. ¿Cómo sigue esto? Bernabé y Pablo siguen el viaje. Predican el evangelio en muchos lugares de Asia Menor. Listra entre ellos. Listra es una ciudad. En la ciudad donde a Pablo lo apedrean. ¿Sí? Lo vimos hace muy poquito esto. ¿Sí? Acá un domingo. Es posible, porque ya lo vamos a ver después, que hayan estado presentes ahí Timoteo y su mamá, Eunice. ¿Sí? Que en ese momento han conocido al Señor por la predicación de Bernabé y Pablo. Año 48. Termina el primer viaje. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía. Año 49. Y acá vamos a lo que vimos los últimos domingos.
En Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén al concilio. En el camino van contando todo lo que iba pasando a las iglesias que encontraban. Y luego del concilio, mismo la semana pasada, vuelven con la carta que mandaban los líderes de la iglesia de Jerusalén, y vienen además, no solos, vienen acompañados por lo menos por dos hermanos más, Judas uno y otro es Silas, que también aparece en este pasaje que estamos viendo ahora. Silas también tiene a veces en el Nuevo Testamento el nombre de Silvano. Y así llegamos hasta lo que nos toca hoy. Este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, a causa de Marcos, aparentemente, o sí, eso es lo que dice la palabra, y comienza el segundo viaje misionero de Pablo, que ya lo hace con Silas. Mientras tanto, Bernabé y Marcos parten a Chipre. Nombramos hasta ahora, para que me acuerden, los tienen ahí anotados, a Pablo, a Bernabé, a Marcos, a Silas. Nombramos de manera indirecta a Timoteo, creemos que puede haber estado presente, ya lo va a estar si no, ahora apenas sigamos. Y también nombramos de manera indirecta a Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y hay otro hermano más que es protagonista de esta historia. ¿Quién puede ser? Se va a sumar, con esto que acá les digo todo, se va a sumar al equipo de Pablo unos versículos más adelante, en el 16:10. ¿Y qué es el que nos está contando todo? Que es Lucas. ¿Sí? Lucas es honesto en su narración. No hay un relato acá, para usar nuestros términos. No nos oculta los problemas de la iglesia, ni las crisis, ni tampoco nos oculta las debilidades de los líderes de la iglesia. Un comentarista de los que estamos usando como herramienta, que se llama Ajit Fernando, dice lo siguiente: no era una iglesia ideal formada por creyentes perfectos que nos dejan profundamente frustrados por nuestros fallos e imperfecciones. Era una iglesia de personas como nosotros, que estaban, eso sí, a disposición de Dios, y eran utilizadas para hacer grandes cosas para Él. Volvemos ahora al versículo 36, el primero de los que leí. Pablo le dice a Bernabé: volvamos, vamos a visitar a todos los creyentes en las ciudades donde anunciamos la palabra y veamos cómo están. Pablo entendió siempre, creo, de que la tarea no finalizaba al proclamar el evangelio. Tenía claro que el llamado era a hacer discípulos de Jesús. Había que enseñarles, había que ayudarlos a crecer. Sabía además que esos que habían sido evangelizados y que habían creído iban a encontrar dificultades y que necesitarían ser animados. Los consideraban, Pablo y Bernabé, los dos, los consideraban sus hermanos, realmente los consideraban sus hermanos, no era que habían pasado, habían predicado y siguieron, no, a esos que creyeron los consideraban realmente sus hermanos y se preocupaban por ellos. Ahora, los dos versículos que siguen. Bernabé quiere llevar a Marcos. Pablo le dice, no, ya nos abandonó una vez y no siguió con nosotros. O sea, son entendibles las dos posiciones. Necesitaban un ayudante comprometido, eso seguro. Bernabé parece querer darle una segunda oportunidad a Marcos. Pablo, en cambio, parece querer evitar problemas. Él sabe, Pablo, que la perseverancia es fundamental en este trabajo. ¿Qué pasa si nos vuelve a abandonar? ¿Va a ser una ayuda o va a ser una carga en este viaje? A lo mejor hasta, no sé, quizá la cuestión de los costos jugó un papel. Vamos a hacer que a lo mejor que la iglesia ofrende, pague un viaje para uno que después a mitad de camino se vuelve, por ejemplo. O sea, no sé cuántas cosas habrán pasado por su cabeza, ¿no? Pero los dos tienen una posición que uno podría decir entendible. El hacer discípulos no es una tarea sencilla, ¿no? Eso está claro. Estamos llamados a hacerlo y no es fácil. A veces hay que tomar decisiones. Y a veces va a pasar que otros tengan una mirada diferente sobre las cosas que nosotros. Eso es una realidad, es así. Lamentablemente este desacuerdo es grave. Tan grave que se terminan separando. No sabemos quizá, y acá de nuevo aclaro, estamos especulando solamente, ¿por qué se convirtió en algo tan grave? ¿Que había otras cuestiones en juego? Por ahí hay algunos indicios.
tenía alguna diferencia en la visión de trabajo. Lucas ya nos comentó, también creo que fue Lucas, de que en algún momento Bernabé no estaba de acuerdo cómo trataba Pablo el tema de los judaizantes, y ahí había habido una discusión también. ¿Habrá habido alguna cuestión de liderazgo? Cosas personales. Capaz que todo eso mezclado, como somos los seres humanos. A lo mejor, probablemente. Recordemos que Bernabé había guiado y discipulado a Pablo, al principio, ¿no? Si siguieron la historia antes. Incluso parece ser, esto si uno ve al principio cuando empiezan a trabajar juntos, como que el que conduce el equipo es Bernabé. Y eso con el tiempo se va modificando. Dijimos antes que tuvieron algunas posiciones diferentes con respecto a los judaizantes. Ahora, el narrador, que es Lucas, que esto lo escuchó seguramente muy fresquito de Pablo, porque se encuentra con Pablo, no sé si son unos días después o unas semanas después, no toma partido, ¿no? Ni le echa la culpa a uno de los dos. Versículo 40. Bueno, el 39 al final dice: Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo escogió Silas y parte. Después que los hermanos lo encomienden en la gracia del Señor, parte Pablo junto con Silas. Este desacuerdo, a pesar de lo que dice ahí, no es como para verle un ejemplo de algo positivo, ¿sí? Fue doloroso y son el tipo de situaciones que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de que no llegar a esas situaciones. Así y todo, a pesar de los errores humanos, Dios siguió estando en control sobre lo que sucedía. Y siguió llevando adelante sus propósitos. Los dos equipos parten hacia lugares que ya habían visitado antes. Ya vamos a ver un mapa ahora, pronto. Nada más que uno empieza por un lado y el otro empieza al revés, por el otro lugar. Y una cosa quizá interesante es que cada uno parte en la dirección a su tierra natal, ¿sí? Bernabé agarra para Chipre, Bernabé era de Chipre, y Pablo hace un camino que no había querido hacer antes, que lo lleva a Tarso, que es el lugar de donde él era. A partir de acá, del versículo 41, dice: viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Pablo junto con Silas, ¿no? La narración ahora nos acompaña a Pablo y Silas. O sea, no vamos a saber más qué pasó en el viaje de Bernabé y Marcos, porque no lo narra el libro de Hechos. Acompaña a Pablo y Silas. Y viajan por esas regiones, que ahora les muestro, animando a los hermanos, consolidando a esas iglesias. Si ustedes se fijan, a ver si logro poner la flechita del mouse, tengo que ir para allá. No logro ver con la flechita del mouse dónde estoy. ¿Ustedes la ven? Ahí está, bien, ahí llegó la flechita. Bueno, estaban en Antioquía, ¿sí? Bernabé y Marcos cruzan el mar para Chipre, y la flechita de la línea roja sigue a Pablo y Silas por Tarso, Derbe, Listra y Iconio. Vamos a seguir viendo más adelante todo esto, ¿sí? Hoy vamos a llegar solamente hasta Listra. Bueno. Versículo 16:1. Llega Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encuentra con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Llegan primero Pablo y Silas a los lugares que habían visitado en el viaje anterior, al final del recorrido. Y en Listra recogen un fruto del viaje anterior, que es Timoteo. Pablo seguramente se habrá gozado al escuchar que hablaban bien de él, ¿no? Y es probable que Timoteo y su madre, después nos enteramos que la mamá se llama Eunice y que la abuela se llama Loida, eso está contado después, y que desde chiquito le habían enseñado a Timoteo la palabra, la escritura. Es muy probable que se hayan hecho creyentes en Jesús durante el viaje anterior de Pablo y Bernabé. La palabra no nos dice eso, pero es probable que haya sido así. Incluso quizás alguno de ellos estuvo entre los que vieron a Pablo levantarse después de haber sido apedreado en ese lugar, en las afueras de ese lugar. Vamos a seguir. Eso es lo que yo decía, una hermosa sorpresa, se me faltó ponerlo, lo que se encuentra Pablo allí. Ahora, versículos 2 y 3. Si estuvieron la semana pasada y la anterior, se estarán haciendo esta pregunta. Si no estuvieron, capaz que no se hacen esta pregunta. Y si no estuvieron, les digo que escuchen los audios, vean los videos de los últimos dos encuentros. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué dice acá? Dice el versículo 3.
Pablo decide llevárselo a Timoteo, pero por causa de los judíos que viven en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. ¿Qué le pasa a Pablo? Pablo, que había luchado tanto, que es lo que vimos la semana pasada y la anterior, había luchado tanto para que los creyentes de origen judío no le impusieran la ley y sus costumbres a los creyentes de origen no judío, ahora lo hace circuncidar a Timoteo. ¿Qué pasa acá? Les leo que dice John Stott, párrafo cortito sobre esto. Dice, algunos lo habrían condenado por incoherencia, pero había en él, en Pablo, una profunda convicción en pensamiento y en acción. Una vez que se estableció el principio de que la circuncisión no era necesaria para la salvación, estaba dispuesto a hacer concesiones en cuanto a política en el sentido en cuanto a la manera de actuar. Lo que era innecesario para Dios podía ser aconsejable para algunos seres humanos. ¿Qué aplicación encontramos acá? Timoteo era judío, según las costumbres judías, porque su mamá era judía. Ahora, alguno podría llegar a cuestionar que no era 100% judío porque todavía no estaba circuncidado. ¿Sí? Y como su papá era griego y eso era conocido en la región, siendo la idea de que Timoteo iba a ayudar a Pablo y a Silas, por un lado, con todos los cristianos que estaban ahí, también con los cristianos judíos, pero sobre todo para evangelizar a judíos que todavía no creían en Cristo, lo mejor era que a los ojos de ellos fuera 100% judío. ¿Sí? Entonces, por eso, acá Pablo concede, digamos, bueno, vamos a circuncidarlo a Timoteo para que esto no sea un obstáculo. Solamente por eso. Ya estaba claro que no hacía falta cumplir la ley para ser salvo, que era solo por Cristo, solo por gracia, y no por las obras que los hombres hicieran. Pero concede esto, digamos, simplemente para hacer más sencillo el trabajo de lo que estaban por hacer. Eso es lo que Pablo resuelve acá. Pensemos quizás, ellos visitaban sinagogas. Quizás que alguno no quería que Timoteo entrara a la sinagoga, por ejemplo, ¿no? Y querían, sin embargo, hacer que pasaran porque ahí era donde predicaban también, ¿no? O sea, creo que tiene sentido lo que Pablo hace. Y los últimos dos versículos. ¿Qué sucede? Además de consolidar a la iglesia, o una de las maneras en las que animan y consolidan a la iglesia, traen la carta, todos los acuerdos que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían hecho. Eso lo podemos leer en el resto del capítulo 15, en la parte anterior, para que los pongan en práctica. ¿Qué decía ahí? Esos acuerdos de esa carta eran los creyentes de origen judío de Jerusalén, de la primera iglesia, algunos de ellos habían sido los mismos discípulos de Jesús, reconocen como verdaderos hermanos a los cristianos de origen no judío, en una comunión solo basada en la fe en Cristo y en la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Solamente les piden, esto nos decía Lucas la semana pasada, que no tomen parte en su idolatría y en su fornicación, en la de los paganos. Qué tremenda alegría para estos cristianos, los no judíos, cómo no iban a ser fortalecidos de que esta iglesia de Jerusalén los llamara hermanos por la fe en Cristo. Bien. Hay una palabrita parecida a flashback, que es, ¿cómo es cuando no es para atrás sino para adelante? Esa no es tan fácil. Flash forward, no sé si la vieron en alguna serie, incluso había una serie que se llamaba así, ¿sí? Cuando te muestran qué pasa más adelante. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un poquito de eso, así que les pido de nuevo atención. De nuevo atención. Lucas, el narrador de todo esto, se le suma en Tróade, ¿sí? Un poquito más adelante de ese mismo año y los acompaña en algunas etapas del viaje, que sabemos que van Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Unos años después, Pablo se termina este viaje, vuelve a Jerusalén y luego vuelve a Antioquía. ¿Qué pasa el año siguiente? Pablo empieza en el año 53 el tercer viaje misionero. Timoteo sigue estando entre sus ayudantes. Y Lucas también se suma en algunas etapas de este viaje. 2 años después, durante el tercer viaje, Pablo escribe la carta a los Corintios. Y en esa carta lo menciona a Bernabé como un apóstol igual a él, ¿sí? Quizás estaban trabajando de nuevo. No sabemos eso, pero es probable por la manera en la que está redactado esa carta que Pablo escribe en el año 55.
Los capítulos de 22 al 27 de Hechos narran lo que sucede en el año 58. Pablo vuelve a Jerusalén, lo apresan, es enviado preso a Roma para ser juzgado, y Lucas viaja con él. Año 60. En este año pasan muchas cosas. Pablo está encarcelado por primera vez en Roma, y con él está Lucas y Marcos. ¿Sí? Está colaborando con él en Roma. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Filemón, versículo 24. Ese mismo año, Pablo escribe la carta a los colosenses, y acá cuando a mí se me pone un poco la piel de gallina. Pablo llama a Marcos un consuelo para mí. Y nos enteramos que Marcos va a viajar de Roma, que estaba ahí con Pablo, a Colosas, que es cerca de Éfeso, en la región parecida donde había pasado todas las primeras cosas, ¿no? En el Asia Menor. Lo que viene ahora no está clara la fecha, es un periodo probable, incluso puede haber sido antes o después de ciertos eventos, pero es alrededor de este año, que es que Marcos escribe su evangelio. ¿Sí? Marcos escribe su evangelio principalmente lo narrado por Pedro, alguien muy cercano a él. Es muy probable que en este periodo en el que lo perdimos de vista Marcos, haya estado relacionado o haya tenido que ver con Pedro. También es probable que simplemente haya sido algo que pasó antes en esta historia, esta relación entre Marcos y Pedro. Recordemos, Pedro vuelve, cuando lo sale de la cárcel, a la casa de Marcos, ¿sí? La casa de la mamá de Marcos. Marcos era joven. Y hay incluso una indicación en Marcos capítulo 14, versículo 15, que muchos sospechan, no sé si se acuerdan de esa historia, cuando termina Getsemaní y todos se van, hay un joven que estaba tapado solo con una sábana y que se termina escapando desnudo, ¿no? No se nombra quién es ese joven. Algunos dicen, y el único que puede saber quién es ese joven es el que está escribiendo, que es Marcos mismo, ¿no? Pero de nuevo, eso es una especulación, ¿sí? No se sabe que haya sido él, ¿no? Si lo era alguien muy joven, muy chico, ¿no? Capaz que alguien, un adolescente, ¿no? Seguimos en el año 60. Pablo llama a Lucas el querido médico, ¿sí? Cuando escribe la carta a los colosenses. Mismo año, en otra carta, Pablo y Timoteo están juntos en Roma. Es más, cuando empiezan las cartas que escribe en ese momento Pablo, y saluda a las iglesias, dice Pablo y Timoteo saludan. Están en Roma, primer encarcelamiento, juntos, Timoteo y Pablo. Pasan unos años. Pablo encarga a Timoteo, a quien le llama hijo mío, ¿sí? En esa carta, que se quede en Éfeso, o sea, que vuelva de nuevo al Asia Menor, se quede ahí y enseñe a él. Timoteo trabaja muchos años en esa iglesia. E incluso todavía es joven, o sea, lo que había pasado al principio de haber sido también muy joven, porque todavía lo llama joven 15 años después, ¿no? Claro. De nuevo, lo que viene ahora es algo de lo que no se está muy seguro la fecha, es alrededor de estos momentos, y es que otro de los protagonistas de nuestra historia, que es Lucas, escribe su evangelio. Lucas escribe el evangelio y él mismo lo dice luego de investigar y evaluar diferentes fuentes y hablar con personas y demás. Algunas de estas son los mismos apóstoles. Otra fuente que se comenta que es posible que ya haya tenido el evangelio de Marcos a la hora de escribir él su evangelio. Lucas escribe el evangelio. Ya vamos terminando. Años 64 y 65. Pedro escribe una carta donde llama hijo mío a Marcos y llama hermano fiel a Silas, quien aparentemente están en Roma con él. Silas mismo le ayuda a escribir la carta. Año 67. Pablo, por segunda vez preso en Roma, le escribe la carta a Timoteo. Se cree que es el último escrito de Pablo antes de morir. Está preso, de nuevo, y solo está acompañado por Lucas en este momento, que está con él. ¿Qué le dice en esta carta? A Timoteo, que todavía está en Éfeso. Le dice, vení a verme. Y le dice, tráelo a Marcos, que me es útil en mi ministerio. A punto de morir, Pablo los convoca de nuevo a estos jóvenes y quiere estar con ellos. Año 68, puede ser 69, más o menos esa época. Pablo y Pedro sufren el martirio en Roma, mueren por su fe. En ese mismo periodo de tiempo, quizá un poquito antes, quizá un poquito después, lo narra el libro de Hebreos, ahí no puse la cita, el libro de Hebreos al final, Timoteo es encarcelado y luego liberado.
Y también más o menos para esta época, Lucas escribe Hechos, lo que estamos estudiando ahora, lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, qué diferente que son las sensaciones que nos quedan del pasaje que leímos primero, una vez que conocemos más acerca de lo que pasó después. ¿Sí? No sé si les pasa a ustedes, capaz que no. ¿Sí? A mí sí. El Espíritu Santo, porque Él es el protagonista de todo lo que sucede, trabaja en nosotros y también trabaja en los demás, incluso cuando no nos damos cuenta, incluso cuando no lo percibimos, quizás hasta especialmente cuando no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos desesperamos con la foto actual, lo que estamos viendo en este momento? Y nos olvidamos de la película, como dice la expresión, ¿no? O sea, también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos pasa esto? O que perdemos de vista que Dios está en control de las circunstancias en las que nos encontramos. Consideremos un minuto los temas discipulado y fidelidad en estas historias. Hago yo un repaso muy corto. Bernabé cuidó y ayudó a Pablo. Luego Bernabé restauró a Marcos, que también fue bendecido por Pedro. Bernabé le tuvo paciencia a Marcos y Marcos cumplió con sus expectativas más tarde. Pablo discipuló a Timoteo durante décadas. También a Lucas. Quizás aprendió de Bernabé, esto no estamos seguros, no sabemos, pero sí vemos que, aunque quizás alguien podría decir no le tuvo tanta paciencia a Marcos, sí la tuvo con Timoteo después, y la tuvo con, si leemos los Corintios, vemos la paciencia que tuvo Pablo, ¿no? Marcos y Timoteo son, si nos paramos en el año 49, dos jóvenes que a partir de ahí tienen recorridos diferentes. Pero siguen a Jesús, avanzan hacia la meta según los propósitos de Dios. Cada uno de estos que vemos ahí necesitaron y recibieron ayuda de cada uno de los demás en algún momento. Y fueron herramientas de Dios los unos para los otros. Y creo que una cosa importante es que puede haber desacuerdos, como los hubo, pero el llamado continúa vigente. Y la obra no se abandona. Se tuvieron que separar, se separaron, pero cada uno siguió trabajando para el Señor. Y pensemos a veces si a nosotros no estamos demorando nuestra obediencia a Dios, esperando que otra persona cambie, ¿no? Pensemos si no nos pasa a veces eso. Tengamos perseverancia en el propósito de seguir nuestro llamado. Dios nos llama. Y tengamos paciencia para con los demás. Como Jesús tuvo con sus discípulos, creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Miremos a las personas con ojos de esperanza. No esperanza ciega, para nada, sino esperanza en qué? En lo que Dios puede hacer, en las posibilidades de la gracia de Dios. Y quizás una cosa a tener en cuenta, me gusta un poco la actitud de Lucas cuando narra, procuremos tener mucho cuidado de lo que decimos cuando estamos dolidos, ¿no? Porque siempre podemos confiar en Dios y tener esperanza de volver a trabajar juntos con alguien cuando Dios lo haya restaurado. Y la actitud de tener cuidado de las cosas que decimos o de lo que hacemos nos va a facilitar el proceso de perdón, nos va a ayudar a ser consolados. Y quizás necesitemos también, y tengamos en cuenta esto, pedir ayuda a otros hermanos cuando pasamos por un momento así, de desacuerdo, de dificultad, de discusión. Quizás hay otro que tiene más claridad, que no está tan emocionalmente metido en la historia y puede ayudar en ese momento difícil. Por último, y prometo que estoy cerrando. Hoy vimos parte de la historia de algunos de los primeros seguidores de Jesucristo. De Pedro ya hablamos un montón los últimos meses. Y hoy no me quiero enfocar tampoco en lo que nos ha dejado Pablo como legado, porque eso vamos a seguir viendo para adelante. También vamos a volver a ver a Silas y a Timoteo en lo que sigue de las próximas semanas. De Timoteo podemos adelantar quizás que siguió trabajando con muchísimo compromiso y cada vez con más responsabilidad, enseñando y guiando a los creyentes. Ahora bien, hay dos que quiero quizás destacar, que son Marcos y Lucas. El Señor los preparó, los llamó y los preparó. El Espíritu los inspiró.
a poner por escrito la historia de Jesús, y en el caso de Lucas también la historia de la iglesia. La historia de Cristo, la historia de aquel que los amó a ellos, que los salvó, que los restauró, que los motivó a vivir una vida con sentido y que les dio vida eterna. En las etapas finales de la historia de cada uno, por lo menos de la historia conocida para nosotros de cada uno de ellos escribió su evangelio, que hoy lo tenemos en la Biblia, para que los demás podamos conocer la verdad acerca de Jesucristo y podamos encontrarnos con Él, y acá está el punto, creo, recorrer un camino junto a Él. Será similar, será muy parecido, será muy distinto, pero ese es nuestro llamado. Y al seguir a Jesús, muchas veces, las etapas de nuestro camino no tienen nada de espectacular. No sé si nos les ha pasado. Hay desacuerdos, hay heridas, hay errores, hay caídas, hay idas y vueltas. Hay confusiones, incertidumbre, hay dolor y tristeza. A veces simplemente hay una sensación de estancamiento, de no avanzar. Podemos ser capaces, si el Señor nos ilumina, a veces de identificar en nosotros las causas de esto. Más frecuentemente nos convencemos de que alguna injusticia que sufrimos es lo que nos quitó el entusiasmo o que nos detuvo. Quizás hace mucho tiempo, no lo sé. En ese camino. ¿Y qué podemos aprender hoy de lo que la Biblia nos enseña en estas historias? Primero, saco yo un par de conclusiones, cada uno tiene que sacar las suyas de lo que el Señor le muestre, pero saco algunas yo, a lo mejor nos ayudan. Revisemos dónde está puesto el foco de nuestra vida. El llamado de Jesús a seguirlo sigue estando vigente siempre, cada día, todos los días. El obrar de Dios en la historia no se detiene, lo vemos. Y tampoco se detiene la misión que tenemos nosotros de ser parte en ese obrar de Dios. Cada día, todos los días. Seamos seguidores fieles. Segunda cosa que podemos aprender. Puede parecer hasta una contradicción con la primera, pero no lo es. Miremos más allá del corto plazo, más allá de las mezquindades, más allá de las injusticias, más allá de nuestras propias debilidades. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Él es más grande de todo lo que nos puede haber pasado, de todo lo que nos pasa y de todo lo que nos va a pasar. Confiemos en Él, confiemos en su poder restaurador. Quizá puede sonar medio duro esto que estoy diciendo, pero la tercera conclusión, creo que está claro que no somos robots. No somos máquinas insensibles que pueden seguir hacia adelante como si nada pasara. Eso está claro. Eso está, no es algo que yo ponga en duda eso. Vimos en el campamento, y lo hemos visto muchas veces este tiempo, este llamado, esta misión, nos la da Jesús. Se la dio Jesús a los primeros seguidores, ¿no? Y cuando les dijo a ellos, hagan que otros también me sigan, les hizo una promesa. Les dijo así: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y si vemos las historias de hoy, lo estuvo cada día. Estuvo con Bernabé, estuvo con Pablo, estuvo con Marcos, con Lucas, estuvo con Timoteo, en la persona del Espíritu Santo. Con cada uno de una manera personal e individual, en lo íntimo y también a través de los hermanos y de los compañeros del camino. Cristo está ahí, está golpeando mi puerta, está golpeando la tuya, queriendo hacer de vos y de mí, de nuestra vida, queriendo hacer algo perfecto. Juguémonos y abramos esa puerta. Y finalmente, creo que tenemos que reconocer, porque siempre sale la tentación, tenemos que aceptar y reconocer que mejorarnos a nosotros mismos no nos sale. No sé si alguno lo intentó alguna vez. No nos sale. Es más, me animo a decir que no tiene sentido tratar de vivir una buena vida sin Cristo, o entregándole a Él lo que nos sobra de nuestro corazón en primer lugar, o lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestro esfuerzo. La palabra dice, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Voy a subrayar, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Él murió en nuestro lugar y resucitó para darnos vida a nosotros por amor. Les hago un desafío para terminar, que nos tomemos 3 minutos, cerremos nuestros ojos y pensemos en esta frase: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que pensemos: ¿es Él mi camino? ¿Es Él mi verdad? ¿Es Él mi vida? ¿Qué es Él para mí? Cerremos los ojos y digámoselo y preguntémosle si no sabemos, si tenemos dudas. ¿Les parece que hagamos eso? Nos tomamos 3 minutos y hacemos eso.